Hola, ¿qué tal? Volvemos a encontrarnos a través de este medio virtual en el que hemos venido reflexionando en un proceso de acompañamiento de nuestros hijos e hijas, pues para recibir en este caso el sacramento de la Eucaristía. También hemos contado con la presencia de los futuros padrinos o madrinas de nuestros hijos o que a lo mejor ya somos compadres por alguna otra razón. Por eso es importante que antes de entrar en materia, pensemos ¿qué ha significado para nosotros este proceso de caminar juntos? ¿Qué ha significado acompañar a nuestros hijos e hijas? ¿De qué nos han servido estos encuentros? Y también si nos han unido más en la relación como futuros compadres, como futuros padrinos o madrinas de nuestros hijos. ¿Qué ha significado para nosotros todo este proceso? ¿Qué implicaciones ha tenido en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, repito, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro entorno? Bien, una vez que hemos pensado en ello, que hemos hecho esta reflexión, vamos a entrar en materia. Cuando escuchas la palabra Eucaristía, ¿qué viene a tu mente? Puede ser que venga el momento en el que acudes a la misa, en el que acudimos a la misa a celebrar la Eucaristía, como decimos. Puede ser que venga el momento cuando alguna vez has acudido a una hora santa y te viene a la mente cuando dices Eucaristía, la custodia donde se expone el Santísimo Sacramento para ser adorado. O puede ser que venga a tu mente el momento en el que comulgas, el momento en el que ves la Eucaristía, ¿no? Y comulgas a Jesús vivo. Todas estas imágenes o recuerdos son importantes, son buenos y son válidos. Sin embargo, es importante decir que la Eucaristía es, sobre todo, la presencia viva de Jesucristo que se hace pan para que podamos comerlo. Esto, que se dice fácil y rápido, pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es ante todo un misterio. ¡Qué maravilla que nosotros podamos comulgar a Jesús! Es decir, podamos comerlo y podamos vivir en una común unión con Él. Eso es la comunión, común unión con Él. De una forma tan plena, tan perfecta, tan clara, que entonces Él viene a ser parte de nosotros, se une a nuestro cuerpo y a nuestra vida. ¿Habías tú pensado en estas cosas? Podemos preguntarnos por un momento, ¿cada cuándo y por qué razón acudo yo a celebrar la Eucaristía o la misa como la llamamos? Quizá tengo la costumbre de acudir los domingos por tradición, o quizá acudo más frecuentemente. ¿Cada cuándo acudo y por qué? Es una pregunta importante, porque tiene que ver con el sentido que tiene para mí acudir a la celebración de la Eucaristía o de la misa. También, ¿qué importancia le doy a cada parte de la misa? O quizá sería primero saber si conozco las partes de la misa, y si no las conozco, pues queda de tarea investigar y saber qué partes tiene la Eucaristía y saber cómo las vivo yo. Y una pregunta también fundamental es si me acerco a comulgar, primero, y si me acerco a comulgar, ¿con qué conciencia recibo yo a Jesús que está en ese pedazo de pan? ¿Realmente comulgo con una profunda conciencia de esa presencia divina en ese pedazo de pan? Esas preguntas son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque es importante darnos cuenta, valga la redundancia, que la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía es un momento central en la vida de nosotros como cristianos. Si bien es cierto que les acabo de sugerir que si no conocen las partes de la misa, las investiguen, las pregunten a su catequista, sí es importante decir por ahora que en la Eucaristía Jesucristo se hace presente en tres momentos muy claros
no solamente cuando el sacerdote pone sus manos sobre el pan y el vino y estos vienen a ser el cuerpo y la sangre de Jesús, que es pues un momento muy central e importante. También cuando escuchamos la proclamación de la palabra de Dios en las lecturas de cada día, allí se hace presente Él a través de su palabra. Pero también en la comunidad que se reúne. Dijo Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, fíjense cómo la celebración de la Eucaristía es ese momento central donde nosotros acudimos a encontrarnos con Jesús, no solamente en el signo eucarístico, en el pan y el vino, sino también en la escucha de su palabra y en la común unión con nuestros hermanos que se reúnen también a celebrar la Eucaristía. Y es bien bonito darnos cuenta que en la Eucaristía Dios se reúne con nosotros. Él nos habla, se nos acerca, nos toca, viene a nuestra vida y nos sana. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en diferentes momentos de la vida de Jesús y vemos cómo Él regularmente escucha a las personas, les habla, se acerca, los toca y los sana. Podemos pensar cuando sana a un leproso, a un ciego de nacimiento, a un sordomudo, a la mujer que padecía flujo de sangre, etcétera. Todas esas personas que son sanadas de una enfermedad de manera visible, primero son escuchadas por Jesús, son tocadas, Él se acerca y sana por dentro. ¿Se acuerdan aquel paralítico que fue descolgado por sus amigos de un techo porque había tanta gente que no podían meter la camilla? Entonces ellos quitan, ¿verdad?, una parte del techo y bajan la camilla. Y lo primero que le dice Jesús a esa persona no es levántate y camina. Lo primero que le dice es tus pecados te son perdonados. Es decir, lo sana de adentro hacia afuera. Esa es la acción de Jesús. Y después les dice, ¿creen ustedes que yo no puedo perdonar los pecados? Pues para que vean que yo tengo ese poder, le dice al paralítico, que era paralítico de toda la vida, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre, dice la Escritura, se levantó y se fue seguramente agradecidísimo y no sabía ni cómo dar las gracias por aquel milagro. Pero no solo el milagro de caminar, sino el milagro de ser sanado por dentro, de adentro hacia afuera. Eso, mis hermanos, es lo que hace Jesús en cada Eucaristía. Y ese es el misterio y la maravilla de la Eucaristía. Él nos habla, Él se acerca, nos toca y nos sana por dentro. ¿Habíamos pensado todo esto? Es una maravilla la celebración de la Eucaristía, si nosotros la vivimos con conciencia. Si nosotros vivimos con conciencia esto que acabamos de decir, ese momento en el que Jesús se acerca, nos escucha, nos habla, nos toca, nos sana por dentro, entonces nosotros seremos capaces de ir a nuestra vida cotidiana y de hacer comunión, pues primero con nosotros mismos, de amarnos y aceptarnos como somos, no para decir así soy y qué, sino para darnos cuenta aquellas cosas que podemos agradecer, aquellas maravillas que Dios hace en nosotros, pero también aquellas cosas que podemos mejorar. Y una vez que hemos hecho comunión con nosotros, entonces podemos hacer comunión con los otros. Y nos disponemos cada vez más, cada día más, a escuchar, a acoger, a perdonar, a convivir de una manera sana. Porque nos damos cuenta de ese abrazo cálido que nos da Jesús que nos va transformando. Y entonces queremos hacer lo mismo con los demás. Y buscamos vivir cada realidad y cada relación con amor, con comprensión. Es esa prolongación de una vida de común unión con Jesús. Si yo realmente
cada que vengo a la Eucaristía, cada que acudo a celebrar la misa, realmente lo escucho, realmente me dejo abrazar, realmente me dejo tocar, Él va a ir transformando mi vida. Y eso se va a notar en la comunión que yo haga día con día, momento a momento, en mi vida cotidiana. Bien, decíamos que hay muchas maneras de vivir la Eucaristía. Puede haber personas que lo que más les llame la atención de la misa es escuchar la palabra, cuando la palabra es proclamada. Y se quedan con alguna frase, alguna idea, y buscan hacer la vida en su vida diaria. Buscan que eso sea una realidad. Hay otras personas, en cambio, que dicen no. Para mí el momento más importante de la Eucaristía es la comunión, porque en ese momento que Jesús viene a mi vida, Él se compromete conmigo y yo me comprometo con Él. Y entonces, desde ese compromiso con Jesús, en su vida diaria, en su vida cotidiana, ven a Jesús en cada persona y ofrecen un trato diferente. Van esforzándose por mejorar sus relaciones, por ser mejores, decíamos hace un rato, de adentro hacia afuera, por descubrir su propia bondad y también por descubrir la bondad del otro. Y entonces van viviendo sus relaciones de otra manera. Hay gente que dice, no, es que para mí lo más importante es el altar. El altar donde ocurre aquel milagro y se hace presente Jesús. Para mí eso es lo más importante. Y entonces dicen, yo quiero que mi vida también sea un altar donde cada día, cada momento Jesús se haga presente y vaya transformando mi vida, y no solo mi vida, sino también mis relaciones, mis responsabilidades. Y entonces esas personas viven cada momento con una mayor conciencia y una mayor responsabilidad, porque dicen, mi vida es como ese altar donde Jesús se hace presente. Y en mi vida también Él se hace presente, en cada momento y en cada instante. Y entonces van prolongando esa presencia de Cristo a lo largo de su vida. Les pregunto, ¿habían ustedes pensado en todo esto? En el sentido profundo que tiene la celebración eucarística, la comunión. Bien, entonces, hay otras personas que dicen, no, pues sí me gusta la misa, asistir, pero para mí lo más sublime, lo más grandioso es cuando yo acudo a hacer una adoración eucarística. ¿Por qué? Porque cuando estoy delante de la Eucaristía, yo recuerdo ese amor que tuvo Jesús para venir a este mundo y para mostrarnos el amor que Dios nos tiene. Y entonces ellos se centran en ese amor eterno de Jesús, en ese amor al extremo. Y al contemplar a Jesús en la Eucaristía, dicen que esta contemplación, que este ejercicio de verlo, se prolongue en mi vida. Y entonces yo también lo quiero ver a lo largo de mi día a día. Y entonces empiezan a contemplar la vida con ojos nuevos, con ojos distintos, con más amor, con más comprensión, con más apertura, con más sentido de admiración, con más confianza. Y empiezan a descubrir que ese Jesús que contemplan en la adoración eucarística también está en su vida. Y lo encuentran en un abrazo de su esposo, de su esposa, en la sonrisa de su hijo. Lo encuentran también en aquella dificultad donde piden luz para salir adelante, o en aquella relación que les cuesta trabajo vivir. Y van descubriendo cómo en las personas, en las situaciones, hay una bondad de fondo que se puede descubrir, hay una luz que les dice, esto puede ser distinto, porque entonces su mirada
se va transformando. Va dejando de ser una mirada de juicio, una mirada de enojo, de rencor o no sé, ¿verdad? De apatía, no sé. Y va empezando a ser una mirada de apertura, de amor, de encuentro, de compasión, de comprensión, etcétera, ¿no? Pues como vemos, esta presencia de Jesús se prolonga cada día, cada momento. Y que esa presencia que se prolonga se convierta en comunión depende de nosotros si somos capaces de abrirnos a vivir esa comunión, a prolongar esa comunión en nuestras relaciones, en nuestro ejercicio de la caridad, en nuestro encuentro con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas con las que nos relacionamos, con nosotros mismos. Que esa comunión, que ese encuentro con Jesús, que esa experiencia de escucharlo, de dejarme tocar por Él, se prolongue día a día, depende de mí. Porque ahí está la maravilla del milagro, que Dios no nos ve como un robot, como un títere al que puede manipular, sino que cuenta con nuestra libertad, con nuestra capacidad de decidir y con nuestra voluntad de amar. Para entonces Él venir junto con nosotros y transformar nuestra vida. Pero Él, repito, cuenta con nosotros. Podemos nosotros en este momento pensar en nuestra vida y decir, bueno, sí, Dios cuenta conmigo, pero es que mi relación con tal persona, es que mi trabajo tal cosa, es que con mi familia sucede que, es que con mis vecinos nomás vieras que tengo tal situación, es que personalmente experimento un vacío en la vida, ¿sí? Podemos decir, sí, todo es muy bonito, la comunión, el amor, pero en mi vida es tan complicada a veces, pero mi vida es a veces tan difícil. Y podemos quizá hundirnos en la desesperanza, en el desaliento, pero la buena noticia es, como yo te lo decía hace un momento, que si yo quiero que mi vida cambie, que haya cosas diferentes en mí mismo, sentirme mejor, si tú quieres sentirte mejor contigo mismo, si quieres resolver una situación determinada con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus hijos, Dios cuenta contigo. Y Él solo te dice, cree, confía en que yo te acompaño, en que así como escuchas en la Escritura que yo estuve caminando y transformando vidas hace muchos años, sigo caminando contigo, pero tienes que creerlo, tienes que confiar en que estoy ahí para darte ojos nuevos, una mirada diferente en tu vida, un corazón nuevo que puede aprender a vivir desde el amor primero para ti, desde la compasión, desde el encuentro solidario, desde el poder escuchar y ver de otra forma, porque la vida tiene un sentido y es maravillosa, pero solo contando con la presencia de Dios en ti y sabiendo que tú eres capaz, que puedes vivir de otra manera. Y entonces la vida se transforma, sí, sí se transforma, sí cambian las dificultades, porque entonces Dios nos da inteligencia, luz, capacidad para ver las cosas desde otro punto de vista que no habíamos descubierto. Nos ayuda a dejar de centrarnos en lo difícil, en lo enredoso, y nos ayuda a mirar, ahí hay una puerta, esto es distinto, esto puede cambiar. Pero si yo vivo esa común unión con Él, si le creo que Él está ahí para seguirme amando, para seguirme abrazando, para seguirme transformando. Tu hijo, tu futuro ahijado o ahijada, tu hija,
van a hacer su primera comunión. Por eso estás tú en este proceso, porque quieres que ellos reciban a Jesús. Que esa comunión se prolongue, que no sea la única, porque a veces es la primera y la única. Que no sea eso, sino que la prolonguen, depende de ti. De cómo tú, con tu vida, no solo con tus palabras, sino sobre todo con tu vida, les muestras que esa comunión es posible, porque los tratas mejor, porque hoy sí los escuchaste, porque los atendiste, porque hiciste con ellos algo que les gusta, porque juntos se dedicaron a hacer algo por el planeta, recogieron basura, reciclaron, porque les ayudaste a hacer su tarea de buen modo, con buena cara, porque venciste tu cansancio, porque estuviste ahí para ellos. Si tú haces eso, a lo mejor te dicen, oye papá, oye mamá, ¿qué te pasa? ¿Hoy has cambiado? Sí, tú puedes decir, claro que he cambiado, porque Jesús hace comunión conmigo y yo con Él. Y entonces podemos vivir de otra manera. Y tú, que has dicho que sí quieres ser su madrina o su padrino del niño o de la niña, pregúntate, ¿cómo voy acrecentando mi relación de amor con esta persona, con este niño, con esta niña, que se dan cuenta que Dios los ama? ¿Y cómo les ayudo yo a comprender mejor el camino de su fe? Repito, el que ellos vivan su primera comunión y la prolonguen en su día a día, depende de ti, no de tus regaños, no de tu decir, para eso te confesaste, para eso comulgaste, porque eso no ayuda, sino desde tu ejemplo, poder decir y que ellos se den cuenta que realmente Jesús está vivo en esa Eucaristía, en esa comunión y los abraza y su vida cambia. Pero eso lo tienen que ver en tu vida, en tus acciones, en tu trato, en tu manera de relacionarte. Como ves, este acontecimiento de la primera comunión no es magia, no es algo que es una varita mágica y transforma tu vida. ¡Tin! No. La Eucaristía no es un acto de magia. Es un misterio que nos regala la presencia de Jesucristo de una manera única. Y que si nosotros queremos, si le abrimos la puerta del corazón, de la mente, de nuestra vida, entonces Él nos va a ayudar a ir transformando nuestra vida. Quizás sea poco a poco, quizás sea un granito cada vez, pero si ese granito, si eso poco a poco se prolonga cada día, desde la fe, la confianza y el amor que Él nos tiene, yo te aseguro, te garantizo, que vas a disfrutar la vida cada día más. Si te atreves a vivir con conciencia y con plenitud, con apertura y con amor, esta común unión que Dios quiere hacer contigo a través del sacramento de la Eucaristía. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Quieres realmente tú vivir la común unión con Jesús en su Eucaristía? Anhelo de corazón que tu respuesta sea sí quiero, sí deseo, sí anhelo, sí le pido que venga a mí. Porque solo desde ese deseo profundo tuyo, entonces el deseo de tu hijo va a ser sí quiero. El deseo de tu hija va a ser sí quiero. Más allá de la fiesta, del pastel, del vestido y de lo que pueda haber, la ilusión va a ser la primera. Quiero la comunión con Jesús porque quiero que Él me abrace y venga a mi vida. Entonces, pues, ojalá que este pequeño tema de reflexión, el sacramento de la Eucaristía, nos ayude a tomar decisiones en nuestra vida. Y que si hasta este momento no hemos sido capaces de valorar la celebración de la Eucaristía o de la misa, como le llamamos, podamos ir con un poco de curiosidad y de apertura, viviendo la misa de otra manera, abriéndonos a la gracia de la presencia divina en ese pedazo de pan, en esa palabra, en ese encuentro con la comunidad. Pues que Dios les bendiga y que tengan una comunión
plena y profunda con su Hijo Jesús por la gracia del Espíritu Santo. Hasta pronto.